Bien, señores, en el día de ayer se llevó a cabo el inicio de la Cumbre Mundial de la Comunicación Política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con algunas participaciones en el local de Funglode. Hemos estado promoviendo ese evento en razón de que estamos ya inmersos quizás en el proceso más largo de un año completo de política. Aquí dura 4 años. Sí, pero ya arrancó con más fe. Sí, aquí al otro día de la, ya tenemos, al otro día de la toma de posesión de un presidente, arranca la otra. Ya la del 20 comenzó. Sí, ya se solapan. Bien, pero hay que tomar en cuenta que ya tenemos ahora candidatos más definidos y algunos que unos piensan que no, aunque yo creo que sí. Tenemos... todavía faltan las convenciones de los partidos donde puede haber sorpresas. Y los pactos. O por lo menos definiciones de posición, de política. Ayer justamente en el viaje que hicimos con Félix a la región este del país, vimos también algo caótico que fue la cantidad de afiches políticos que están ahí. Uno se pregunta si a veces la contaminación visual puede ser positiva o negativa para quien pone el afiche. Bueno, porque hay gente que lo que pone como que afean la ciudad. Te enviamos a ti y al profesor Cuello una solicitud de opinión al respecto en una publicación que estamos preparando con respecto a propaganda política impresa. Tenemos el placer de tener con nosotros tres especialistas en marketing político, o, como dicen, consultores. Fernando Vázquez Larrigada, consultor por más de 20 años de la empresa PCN Política, Comunicación y Negocio, autor de 3 libros, analista, comentarista radial y de televisión. Tenemos a Eric Zamora, vicepresidente de la consultora y director de opinión pública, y a Javier Moranchel, socio de esa consultoría, director de comunicación, periodista de radio y televisión por más de 30 años. Son mexicanos nuestros invitados, le damos la bienvenida y queremos que nos cuenten primero cuál es la experiencia mexicana en mercadeo político. Don Julio, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados en estar compartiendo este espacio con ustedes, profesor Julio, y por supuesto a todo el público de Revista 110. Nosotros tenemos una experiencia de 115 campañas, no solamente en México, sino en el ámbito internacional, y de las cuales hemos obtenido el triunfo para nuestros clientes en 99 de ellas. La política en México, y creo que Julio no es privativo solamente de México, ha venido cambiando a un ritmo vertiginoso. Hemos tenido cambios legales prácticamente después de cada proceso electoral en México, porque las leyes siempre se quedan más cortas de las necesidades de la sociedad. Entonces, como que estamos experimentando y no nos atrevemos a ir al fondo verdaderamente de lo que son las reglas que pongan el piso parejo para todos los competidores. ¿Cuál es la novedad que tenemos en este momento? Nosotros venimos saliendo de México de un proceso electoral en donde se renueva el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, y 9 gubernaturas, que como ustedes saben, las gubernaturas en México son muy poderosas. Tenemos 4 nuevos gobernadores de oposición al PRI, 5 que permanecen bajo ese partido, y se vuelve a registrar una mayoría del PRI en la Cámara de Diputados. El presidente Enrique Peña Nieto volverá a tener mayoría y el control de la Cámara de Diputados. La gran novedad es que ahora está la figura de los candidatos independientes dentro del país. Me parece que esa es una de las cuestiones que hay que destacar. Y no solamente que tienen la posibilidad de contender, sino que ya tenemos al primer gobernador independiente del país en el estado de Nuevo León, que es la tercera economía de México. Dentro de este proceso, nuestra empresa logró obtener 2 gubernaturas para sus clientes, las 2 que llevamos las ganamos, que fueron
los candidatos 2 y 3 más votados de todo el país, don Julio. Ustedes entenderán que 15 minutos, media hora no es tiempo suficiente para explicarle a un país la profundidad, digamos, de una empresa que se ocupe de esto y cuáles son las funciones. En el caso, ya sabemos con quién estamos hablando. Ahora ustedes queremos decirles que ustedes están hablando con 3 personas que trabajan en los medios y que en el caso de nosotros 2 nunca nos hemos postulado, y en el caso de el profesor Cuello tuvo una experiencia que no fue muy agradable. De todas formas, nosotros queremos preguntarle los elementos que tienen que ver con mercadeo de un político para un cargo. Nosotros tenemos antecedentes de que a veces los partidos, colegas extranjeros, le han aportado asesoría como un, digamos así mismo, como un aporte económico, le han enviado expertos en política. Algunos partidos aquí han contratado expertos, pero siempre se manejan en la sombra los asesores y los encargados en mercadeo. Pregunta, encuesta, afiches, discurso, candidato, es decir, materia prima que se está vendiendo, todos esos factores, los encargados en mercadeo, ¿qué porcentaje le dan a cada elemento? Un gusto saludarles, muy buen día, muchísimas gracias por recibirnos en esta su casa. Está en función de la particularidad de cada elección y de cada candidato. Es decir, siendo muy radical, si el candidato no es bueno en la expresión, difícilmente uno puede ponderar el discurso como parte de él. Si la imagen del candidato no es una imagen que transmita mucho, difícilmente uno podrá ponderar lo que tiene que ver con la fotografía, por ejemplo. Una pregunta interesante de lo que han expresado ustedes. ¿Cómo se estructura en México una candidatura independiente? Ha sido una novedad, saludo al auditorio, puesto que es una figura que ha ido, digamos, luchando contra la corriente. La legislación mexicana ha puesto muchas trabas a esta nueva figura. Sin embargo, ha habido casos, no solamente en el estado de Nuevo León, hay el caso de un diputado local en Jalisco, que con un presupuesto de financiamiento público de $300, logró hacer una campaña muy buena, con mucho poder de convencimiento. Hay también el caso de un alcalde en otro estado, en Michoacán, que han logrado, bajo esta figura, ser exitosos. Entonces, me parece que es una gran lección, no solamente para el país, sino también para otras economías. ¿Cómo esa persona que se antojó de ser candidato, o algunos amigos le dijeron que podía ser candidato, monta esa campaña desde el principio? No necesita un registro electoral, sí, un partido de alguna manera que lo apoye. Hay que construir un partido. Sí, desde el punto de vista legal se tiene que juntar un número determinado de firmas que se validan ante la autoridad electoral. Ajá. Y a partir de ese momento se da el registro y él entra en la competencia y entra en la boleta. Ahora, el problema que nos encontramos en México es que se aprobaron las candidaturas independientes, pero muy a la mexicana, porque realmente el tema fue que había una gran presión de la sociedad contra los partidos o sobre los partidos para aprobar esta figura. Entonces la aprobaron, pero se les olvidó a los legisladores, que son de los partidos, darles financiamiento público, acceso a medios de comunicación. Entonces, en este momento, el candidato independiente tiene que juntar esas firmas y después no tiene acceso a radio, no tiene acceso a televisión, y hubo un gran debate sobre el financiamiento público. Esa será una nueva reforma que tendremos que hacer. Déjame ver si nosotros podemos conseguir de ustedes una opinión no pagada. Es decir, como cuando tenemos un médico y un mal personal. Vamos a aplicarle asuntos locales. ¿Cuál es para un mercadólogo como ustedes la situación de un candidato bueno? Digamos el doctor Moreno, el doctor Eduardo Estrella o
o un candidato bueno que tiene... Candidato no, hombre bueno. Un hombre bueno, Porque pero un que hombre no bueno, un tiene... candidato bueno no que es lo está, mismo. vamos a suponer que esté aprobado, porque aquí la aprobación de la Junta Electoral es que consiga una firma, no tiene que ser afiliado a esa organización, sino yo quiero que tú seas reconocido y ya eso es suficiente. Y que no tenga estructura política. ¿Cuál es el futuro de una buena persona o buen candidato sin estructura política? Yo le El diría, don valor Julio, del partido. de don Julio, y abonando un poco a la respuesta que le daba Javier, ¿qué porcentaje le daría yo al candidato, a los afiches, etcétera? Muy poco con respecto a un tema que es central y que es nuestra especialidad, que es la estrategia política. No importa en nuestra experiencia la cantidad de dinero, el acceso a medios, el candidato ni los partidos, importa la estrategia. En la medida en que tengamos identificadas las fortalezas de ese buen ciudadano, hay que ver cómo lo convertimos en un buen candidato. Efectivamente, no es lo mismo. Si no hay estructura, hay que generar una estructura que no se va a generar con los métodos tradicionales de los partidos. Se va a generar con una red de activismo ciudadano que tiene que despertar el interés de convertir a esos ciudadanos en activistas de una causa. Me parece que el tema fundamental es tener un mensaje que despierte a través de una causa esta participación espontánea del ciudadano, Bien. que por cierto es el tipo de activismo más efectivo que hay. Bien, ustedes que tienen 100 y pico de campañas que han trabajado pequeños, municipales, congresionales en México, ¿cuál es la experiencia de las alianzas? Es decir, cuando dos partidos o dos grupos o dos movimientos se unen en una localidad para ir juntos, ¿generalmente uno fagocita al otro o generalmente pueden revivir de nuevo y resurgir como movimientos mayoritarios? Normalmente, don Julio, yo lo que le diría es, nunca hay una suma aritmética de las alianzas, que eso es un error que normalmente cometen los partidos. Entonces dicen, yo traigo el 30% de los votos, más 2, más 1. No existe eso. Eso no existe. Lo que existe es, porque la mayoría de la gente vota, ¿por qué? Por el candidato, por la oferta política. Entonces, esa aritmética no funciona. Nosotros, Bien. por ejemplo, acabamos de tener una gubernatura en donde estaban aliados 4 partidos contra nuestro candidato, que era el candidato del Partido de Acción Nacional, y ganamos. Pero estamos claros en que la sumatoria de los números de cada uno no necesariamente Jamás va a es reflejarse. En las encuestas para ustedes, ¿tienen valor? Sí, claro. Es fundamental para la estrategia. La encuesta es inductiva, es decir, induce al votante, o es una muestra, una fotografía sencillamente para uno verla. Es una fotografía, efectivamente. Debe ser eso. Y no, en nuestra experiencia hemos visto que el resultado de una encuesta no va formando, no va generando a su vez una conducta en el electorado. Pero además no es el único elemento para efecto de referencia para generar la estrategia. Es decir, hay que ir a la encuesta, hay que ir a las entrevistas de profundidad, hay que ir a los grupos de enfoque, hay que ir a todo este análisis que hay que realizar. No solamente es la encuesta. Bien, ustedes son una firma comercial que venden política, que venden promoción política, mercadeo. Yo quiero preguntarle, cuando son contratados por una organización o por un candidato, ¿tienen que hacer todo lo que les dicen? ¿Tienen que hacer todo lo que ustedes les dicen? ¿O oírlo y hacer lo que...? Es decir, usted debe hablar poco porque no tiene buen discurso. Usted es muy feo. Peínese al revés. Este debe ser el programa de gobierno. En ese medio no vayas porque no te conviene. Dígame, ¿en qué debe obedecer el candidato al mercadeo? Pues hay una premisa que a mí me encantaría que la puedas platicar, Fernando, porque además es de su autoría. Antes de llegar al arreglo económico, que podría ser lo más importante para una empresa, nosotros le decimos al candidato, lo más importante que tenemos es que yo tengo un derecho y usted tiene un privilegio. Mi derecho es decirle las cosas como nosotros las veamos desde nuestra experiencia, con toda libertad, y usted Sí, pero tú no quieres aparecer como una empresa perdedora. Exactamente. Entonces, Tú quieres decir, yo a ese lo hice así es. presidente, como Dorín Cabrera aquí, que nos dice. El derecho que queremos tener con el candidato es que nos escuche, porque decimos muchas cosas desagradables, que a los políticos no les gusta escuchar cosas desagradables y mucho menos críticas. Nosotros les decimos. Y ellos se reservan un privilegio, que es el privilegio de no hacernos caso. Entonces, ese es
el equilibrio que nosotros tenemos. Con una segunda premisa. No hay peor estrategia que la que no se sigue. Por muy pequeña, que la que no se sigue. Nosotros ponemos en la mesa la estrategia, ese es el planteamiento, la recomendación, pequeña o grande. Si la estrategia no se sigue, seguramente se va a fallar. ¿La fidelidad a una organización política es importante o es... ¿qué peso le confieren ustedes a eso en cuanto a unas candidaturas? De que haya familias, tradiciones, afiliaciones, que voten nada más por un partido. ¿Eso es más fuerte o tan fuerte como el candidato? Es menos fuerte que el candidato, aunque es importante. Eso es lo que llamamos el voto duro de los partidos. El voto duro del partido es: yo voy a votar por ese partido independientemente de quién me ponga. Ahora, no hay que olvidar que el partido más numeroso en todo el mundo es el partido de los que no tienen partido. Y esos son los que definen la elección. Y es además un partido que va en crecimiento. Cada vez hay menos voto duro, cada vez hay más ciudadanos que se están creciendo y que son los que están definiendo las elecciones. El punto es construir una coalición ganadora y esa la vas encontrando en diferentes espacios. En el evento que se celebra en Santo Domingo en estos días, ¿cuántas delegaciones asisten? Deben ser alrededor son 160 conferencias y debe haber seguramente más de 12 o 14 países representados. Sobre todo de América Latina. Particularmente América Latina y España. Y de los países que dirigen el mundo, bueno, España es uno de ellos. Sí. Por lo menos este mundo. Sí. ¿Cuáles hay? ¿Estados Unidos no está? No, Estados Unidos prácticamente no tiene representación. Es básicamente una representación latinoamericana y España. O sea, es en español que se está hablando. Sí, Es en español. sí. Así es. Bien. ¿Y ustedes han hecho trabajo en Santo Domingo? Yo tuve la oportunidad de trabajar no en temas electorales, pero sí en temas de gobierno con el presidente Leonel Fernández en el periodo de 2006 al 2008. ¿En qué tema? En el tema de competitividad gubernamental. ¿Y eso qué es? Hicimos una serie de propuestas en materia de competitividad económica, un plan para fortalecer las estructuras económicas del país y también para reformar las instituciones de República Dominicana. ¿Se aplicó el plan? Se aplicó parcialmente el plan. Tuvo que ver con competitividad, ¿Mandé? Competitividad. Así es. Ahí estaba Van der Horst. Van der Horst, sí, obviamente nosotros tuvimos mucha relación con él. El jefe en aquel entonces de la Delegación Mexicana de Consultores era el doctor René Villarreal. Él sí estuvo con ustedes. Bien. Dos cosas que nosotros queremos un regalo antes de irse. El receptáculo de lo que usted nos dice, de todos los que no tienen partido. ¿Quién dice que hay un receptáculo común o si ellos se diluyen entre todas las organizaciones que quedan? ¿Cómo los encontramos? Y esa es la pregunta, o dónde se encuentran. Esa es una parte clave que encontramos a través de los ¿Pero es el que se abstiene o el que no tiene, el que vota pero no se sabe por quién? Encontramos las dos partes. Quienes no van a votar y quienes no han definido su voto. Hay una parte del electorado que no logran generar los candidatos el interés de llevarlos hasta las urnas, pero está la otra parte que son los candidatos independientes que se definen solamente por el candidato, por la propuesta, y eso los encontramos a través de los... ¿Y hay estrategia para buscar a esa gente? Para buscar, decir, vamos a hacer una organización y nos vamos a conseguir los que no votan o los que no están definidos. Ustedes tienen no solamente se encuentran, don Julio, sino que cada vez se empieza a hacer más reducido ese universo en lo que llamamos microsegmentación. En este momento ya no solamente vamos por esos independientes, sino sabemos cuáles son los independientes del género mujer que viven en un municipio, en una colonia determinada, cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren escuchar y sobre esos vamos. Bien, el tema de los partidos en América Latina lucen que están en deterioro. ¿Es así en todas partes o eso es una situación de aquí? Es así en todas partes. Yo ayer tuve el privilegio de dar una conferencia y señalaba que hay una gran transformación de la política y uno de los factores fundamentales es precisamente este deterioro y que está surgiendo en todo el mundo el tema de lo que yo llamo la rebelión del descontento. El ciudadano está muy desesperanzado de la política.
Bien, el fraude, los medios de comunicación, todos, y el dinero, influencia en unas elecciones de esas tres cosas. El dinero es importante, pero no gana una elección. Y eso es fundamental. Los medios de comunicación, dependiendo, obviamente, de cuál es el valor que tiene cada medio de comunicación, puede influir o no. Los medios de comunicación, a final de cuentas, como es el caso, tienen una enorme participación dentro de la opinión pública e influyen con esa calidad y con esa capacidad que han tenido. Entonces, sí son importantes, hay que trabajar con ellos. Esos tres juntos, el fraude, el dinero y los medios, el que lo tiene aunque no tenga un buen candidato, gana unas elecciones. Difícilmente pudiera uno pensar que es una cuestión sine qua non. Bien. Y esos candidatos insípidos, incoloros, inodoros que hemos tenido en los últimos 20 años en América Latina, ¿de dónde han surgido? Gente que ni se sabía quiénes eran, llegaron y así mismo se fueron. Surgen de la desilusión ciudadana y de la esperanza que con un cambio votando por alguien que no tiene experiencia las cosas van a cambiar, y desafortunadamente muchas veces no han cambiado o han empeorado. Y Peña Nieto, ¿de qué es producto? Porque hubo gente que llegaron a decir que era como una especie de actor de novelas llevado a la política, o sea, en referencia a la producción que se hizo en torno a su figura. E incluso superó muchas críticas con respecto a que se decía que había escrito más que lo que había leído y todo eso. ¿Cómo lograron ese fenómeno? Bueno, me parece que Peña Nieto es el fenómeno es el producto de varios fenómenos. Uno, un desgaste de la marca del PAN, que ya tenía 12 años gobernando en México. Dos, sí, con una estrategia muy importante de comunicación política y de mercadotecnia. Y hay que recordar que el PRI mantuvo durante mucho tiempo el control de muchas gubernaturas. O sea, el PRI se fue de la presidencia de la República, pero no necesariamente se fue del país. Y eso le permitió tener una estructura muy, muy fuerte que le permitió volver. Y agregaría yo nada más, que tiene relación con la pregunta que planteaba. Es decir, también lo viene construyendo desde antes. No se hace candidato solamente para llegar a la presidencia, sino lo viene construyendo desde que estaba en la gubernatura ese proyecto de trabajo. No se puede ser un candidato ganador de la noche a la mañana, hoy día que la gente tiene que saber cuál es el historial. Hay una película premonitoria de Elia Kazan de los años 50 que se llama Un rostro en la muchedumbre, donde se plantea la posibilidad de hacer un candidato de la nada, coger un patán y hacerlo figura política. Es posible. Yo creo que lo que hemos tenido han sido patanes en la política, no sé si construidos con esa intención. Hay que hacerlo. Creo que la realidad latinoamericana confirma su pregunta. ¿Y qué hacemos con la democracia que exuda tantos expresidentes? Porque antes en las dictaduras no había expresidentes. Así es. Se morían en el poder. Ahora hay uno. Cada 6 años en México, cada 4 años aquí, hay un expresidente. ¿Qué hacemos con él? A mí me parece que pese a todo, yo soy un creyente de la democracia. Y pese a todo, me parece que efectivamente tiene muchos males, tiene muchos defectos, pero hay que mantenerla. Yo veo, por ejemplo, el caso de Venezuela. Me duele mucho lo que está ocurriendo en Venezuela. Un país que ha despedazado a sus libertades y a su democracia. Pese a todos los defectos que tenga, hay que defender la democracia y hay que procurar irla perfeccionando. Bien, yo creo que los 4 minutos que nos quedan es poco, pero por lo menos se la menciono. Si los pueblos ponen en una balanza corrupción y bienestar, si todavía les importa mucho el tema de corrupción, siempre que ellos estén mejor que antes. El tema de continuismo directo, es decir, reelección de la figura, de la mujer, del partido, esas nuevas modalidades que se han buscado para continuar en el poder de alguna forma. Y el desgaste, por el desgaste mismo de 12 años, de 20 años en el poder. ¿Existe el desgaste? Por supuesto que existe el desgaste. Los pueblos se cansan de los partidos y de los gobernantes. Se cansan y en la mayoría de las experiencias tienen buenas razones para estar cansados. Bien, el pueblo vota por el que le ofrezca mejor condición o sopesa mucho los principios y la corrupción. El que le ofrezca mejor condición, el voto siempre es utilitario y se define por quién me va a beneficiar directamente en mi vida personal. Lamentablemente, incluso si eso incluye la corrupción.
Bien, vamos a darle las gracias a nuestros invitados que son consultores del PCN, una empresa consultora, Fernando Vázquez Larrigada, Eric Zamora y Javier Moranchel. Gracias y mucho éxito en el Seminario de en el Comunicación, evento Cumbre Comunicación seminario Política. mundial que está en la UAS se inició ayer y estará hasta el domingo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias.